Hola, hola, Alex Comuniqueros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, como os hemos prometido estos días, tenemos a un invitado muy especial, buen amigo, ya sabéis, de este programa, colaborador, alguien con un par de pelotas, todo hay que decirlo, con coraje, que se atreve a decir las cosas que a veces muchos, y yo me incluyo, no nos atrevemos a decir. Pero por eso es bueno tener a alguien con esa claridad, con esa lucidez mental, que diga las cosas como son y que ponga los puntos sobre las IES. Hoy tenemos aquí en el Instagram de Alex Comunica a Robert Martínez, a quien ya vamos a invitar para que se una a nuestra señal. Vamos a enviar invitación a Robert. Ahí ya está invitado, entonces en breve Robert Martínez estará con nosotros. Recuerda que también puedes hacer preguntas, aquí en el Instagram, siempre está todo abierto, puedes hacer preguntas. Robert, valiente, ¿cómo Muy estás? buenas, Alex. ¿Qué tal? Oye, trabajas muchas horas, ¿eh? No paramos y por eso hemos empezado un poquito más tarde porque he acabado el directo en el YouTube y digo, venga, y ahora con mi amigo Robert aquí en Instagram. Bueno, Robert, yo estoy muy tranquilo porque el otro día paseaba yo por Barcelona y veo que ya la gente, incluso ya muchos ya van sin mascarilla. Estoy muy tranquilo, parece que las vacunas han funcionado, han tenido su efecto y la pandemia ha desaparecido, no hay pandemia, ya se ha acabado todo, así que, bueno, ¿qué toca ahora por vivir? Bueno, es verdad que no solo aquí, sino que en muchos países ese fin de las restricciones que intuíamos que podía ser por esta época del año, aunque todavía están intentando sacar nuevas variantes y tal, o sea que creo que el relato todavía no ha acabado del todo, no podemos lanzar todavía las campanas al vuelo, pero desde luego hay bastantes síntomas esperanzadores. Evidentemente, la narrativa ha cambiado hacia la guerra, hacia, afortunadamente y con muchas comillas, de momento solo es una guerra localizada en unos pequeños países y creo que más allá del drama humano que se da sobre todo en refugiados y demás, seguramente hay bastante desinformación y se está exagerando más de lo que pensábamos. También tenemos aquí el tema del desabastecimiento que está llegando de una manera también un tanto sibilina e inesperada a través de la huelga de transportistas. No sé en qué acabará eso, pero tampoco le doy demasiado recorrido. Y si todo va bien, estamos muy cerca de esa tregua que pronosticábamos para las inmediaciones del 12 de abril. O sea, que ahora deberíamos ir a una época bastante tranquila, bastante calmada, aunque parece difícil de pensar viendo cómo está el panorama de convulso. Y pongo alrededor del 12 de abril porque todavía nos quedan algunos aspectos de Marte. De hecho, ya pensaba que a pesar de los aspectos de Marte que hay estos días, pensaba que la guerra iba a mitigar o a remitir ya estos días. De momento sigue todavía, pero tengo la esperanza de que rápidamente se diluya. Así que sea como sea, creo que esto va de bajada, que podemos estar razonablemente tranquilos, siempre en guardia, siempre alerta, pero desde luego hay pequeñas victorias que celebrar. Bueno, yo creo que tú ya en el programa, cuando viniste aquí a Plato la primera vez hace ya unos cuantos meses, ya nos dijiste que de cara a marzo-abril íbamos a entrar en un periodo plácido, donde las medidas iban a, digamos, a hacer cada vez menos restrictivas, iban a aligerar, que viviríamos un periodo de cierta paz, pero claro, de cierta paz en medio de la guerra, ¿no? De esta guerra Ucrania-Rusia. Yo que he preguntado, tengo el programa, pregunto a expertos, ya sean política, geopolítica, pero también medios, canalizadores, y no se ponen muy de acuerdo, la verdad, porque algunos me dicen, no, esto de Rusia-Ucrania va a durar un par de semanitas más y ya está. Otros me dicen que no, que quizás se va a firmar una tregua, pero en un futuro se volverá de nuevo a ese conflicto y esto puede acabar incluso en una guerra nuclear y en una tercera guerra mundial. ¿Tú lo ves, Robert, por lo que has investigado, por el movimiento de los astros, por tu intuición, por lo que también canalizas? ¿Tú ves realmente que vayamos a una guerra nuclear o una tercera guerra mundial? No, eso sí que seguro que no, por lo menos no le veo ningún tipo de recorrido. O sea, una cosa, ¿dónde creo que me puedo equivocar? Bueno, puede ser que dure más, pero aún así siendo una guerra bastante light, es decir, que apenas mueran civiles, que sea en un territorio muy localizado y que realmente no sea para tanto, es decir, que ya hay guerras ahora mismo, pues hay bombardeos en Siria, hay bombardeos en otros países donde el foco mediático no está puesto. Entonces, donde considero que puedo fallar en el pronóstico es que realmente siga la guerra a pesar de los aspectos de abril, pero que sea mucho más suavizada. Ahora, que haya una tercera guerra mundial, que esto pase a mayores, lo veo prácticamente imposible. O sea, eso sí que no me encajaría.
¿Que esta subida de precios dure un poco más de lo esperado? Podría ser, pero aún así no apuesto por ello. Yo creo que Mm. también esta locura de los precios es puramente pasajera y que no pueden apretar tanto. O sea, que básicamente pienso que estamos en esa zona más o menos dulce, que a pesar de los tambores de guerra, eso no puede durar demasiado y me extrañaría, es que no veo suficiente material como para estirar esto mucho más de la manera que quieren hacerlo. O sea, esta narrativa no tiene el mismo poder persuasivo que ha tenido la pandemia. Fíjate que has dicho una cosa muy interesante a la que mucha gente ahora está obsesionada y preocupada y no me extraña. El tema de la inflación de los precios. La gasolina, por ejemplo, el otro día un amigo me lo decía, ¿no? Antes con 50 euros prácticamente llenaba 50, 60, llenaba el depósito de gasolina del coche, ¿no? Ahora 80 euros, 80 euros, claro, se está disparando muchísimo. ¿La cosa va a ir a más, Robert? ¿O realmente que en el momento que volveremos un poco a los precios de antaño? ¿O se va a estabilizar, pero en este precio ya altísimo? Tanto hablamos de la gasolina, del agua, claro, de materias primas, de la luz. Es difícil de saber, la verdad es que en eso no me atrevo a mojarme. Creo que si tengo que mirar simplemente lo que intuyo y los aspectos astrológicos, yo creo que esto no puede durar demasiado. O sea, creo que este punto inflacionista es algo muy artificial, muy creado sobre la marcha y es muy complicado de sostener porque al final, por mucho que tú hagas una medida para subir unos precios, los mercados son competitivos. Entonces hay un momento en el cual no se puede sostener demasiado. Aparte de que es una medida que beneficia a tan pocas personas y que es tan antipopular, que ¿cómo la justificas? Porque hay otras medidas, todas las medidas sanitarias, quieras o no, hay mucha gente que se las puede creer. Pero claro, decir que esto es por culpa de Putin, hombre, a ver, algún idiota se lo puede creer, pero es muy difícil de aceptar, incluso para el grueso de la población. Pues claro, las medidas que son muy poco populares tienen muy pocas probabilidades de cuajar a largo plazo. Se podía intuir una subida de todos los derivados del petróleo a partir de la entrada del nodo norte en Tauro y nodo sur en Escorpio, porque eso suele revalorizar, mejor dicho, subir los precios de todo relacionado con Escorpio. El petróleo tiene que ver con Escorpio. Pero claro, a mí no me parece que vaya a haber, o sea, que esta subida se pueda mantener. Lo que creo que pasará, aplicando simplemente la lógica, es que lo bajen un poco más, por supuesto, que se mantenga cierta inflación, pero no tanta como la hay hasta ahora. O sea, lo que hacen siempre esta gente es, te subo, por ejemplo, un 200%, luego te lo rebajo un 100% y al final parece, bueno, pues no es para tanto. Pues esto es lo que veo más probable. Entonces, algo más razonable, pero ya te pega un sablazo. Pero en lugar del super salazo que tenemos ahora, pues uno más medio y bueno, ya no es para tanto. Conseguirás con las medidas o con las manifestaciones y demás frenarlo un poco, pero no es suficiente. Sí, este es como el tipo de la estampita o el tipo de la bolita, ¿no? ¿Dónde está la bolita? Está aquí, está aquí. Porque es cierto, mira, con la luz, con lo de la luz nos la metió doblada, ¿eh? Yo recuerdo hace 5 años y te gastabas como mucho, que te podías gastar 80 euros en un bimestre de luz, en 2 meses de luz. A lo normal son 150, 160, incluso 200 euros, depende de tu actividad económica, a lo que te dediques, ¿no? Y que llega un momento que te sube mucho el precio, luego te lo bajan un poco y dicen, no, ya hemos estabilizado, pero la cuestión es que se está encareciendo y el nivel de vida es cada vez más elevado, con lo cual, para mantener ese nivel de vida tienes que trabajar más horas. A no ser que te lo montes de otra manera, sepas invertir muy bien tu dinero, moverlo muy bien y puedas ingresar mucho dinero trabajando poco o trabajando menos, ¿no? Pero normal habitualmente es que yo tengo que trabajar cada vez más horas. Tenemos que trabajar todos los que hay en casa. Incluso hay que recurrir ya a la explotación infantil que trabajen ya los niños para poder pagar alquiler, poder pagar la luz o lo que haga falta, ¿no? Claro, en este contexto, Robert, ¿cómo nos podemos defender, proteger de estos trejemanejes que se trae la élite mundial? Hombre, primero tiene que haber como mínimo una conciencia colectiva de rechazo. O sea, y cuando Sí. hablo de rechazo no me refiero simplemente a protestar, a manifestarse, que eso está perfecto y lo apoyo, lo aplaudo y además últimamente hasta voy a las manifestaciones. Lo que pasa es que tiene que empezar a haber una conciencia colectiva de que este sistema tal y como está montado es absolutamente insostenible e inadmisible. O sea, que no podemos admitir la existencia de un sistema que nos trata como esclavos de manera literal. Entonces, esto va a ser complicado convencer a un grueso de la población de que cale la idea de que para las élites globalistas somos esclavos, o sea, que eso lo entiendan, que estamos siendo percibidos de esa manera y no desde hace unos años, sino desde siempre. O sea, eso va a costar un poco más, pero por lo menos desde el ámbito de la disidencia que se ha creado gracias a la pandemia, que empieza a calar la idea de que tenemos que acabar con ese sistema y crear otro. O sea, que ya no hay una vía intermedia, una vía de negociación, no, tenemos que acabar con ellos completamente y hasta el final.
Entonces, desde la economía más básica, puedo simplemente desde lo más sencillo que es gastar menos, consumir menos, es decir, pues una buena razón pues para consumir menos electricidad, menos televisión, salir más a pasear, hacer cosas más al aire libre, o sea, eso te viene que ni pintado. Una buena también, y es un buen momento para hacer ayuno, ¿eh? Para hacer ayuno intermitente o estar ahí 20 días sin comer nada. Eso que te ahorras. Pues, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de tareas que digo, que tú me lo pones complicado y todos los recursos me lo pones muy caro, digo, no, pues voy a comer menos, voy a hacer ayunos intermitentes, voy a estar pues todos los días con la luz apagada un buen rato y haciendo meditaciones y simplemente la parte que es inevitable por mi trabajo la voy a hacer, tampoco voy a gastarme tantísimo y la parte que no sea exclusiva, independiente de mi trabajo, esas horas, fuera. Pues estoy prácticamente sin luz, me quedo haciendo meditaciones, o me quedo haciendo libros, o salgo a un parque con un libro y me pongo a leer un libro con la luz natural. O sea, voy a intentar, en el caso de que realmente mi economía esté jodida, pues voy a gastar menos. Si puedo ganar más, evidentemente, pero eso ya es evidente que si te lo puedes permitir, te lo puedes permitir. Pero supongamos que vienes apurado, gasta menos durante un tiempo y ya verás cómo vas a oxigenarte mucho mejor. Estos son como las medidas que están imponiendo a Rusia de quitarles McDonald's, de quitarles porquerías. Digo, no, pues esto viene mejor. Vaya bendición. Y es que el otro día lo leía, ¿no? Que McDonald's anuncia que se va de Rusia. Digo, qué suerte tienen los rusos, la verdad. Porque está el McDonald's, está también la Coca-Cola, creo, está Kentucky Fried Chicken, bueno, estas grandes multinacionales americanas, ¿no? Que parece que les van a hacer una gran putada, ¿no? La verdad es que les van a hacer un gran favor. Van a hacer que vivan mucho más años y con más calidad de vida. Eso está claro. Pues eso mismo, hay que entender que esas acciones del enemigo son realmente una bendición encubierta. Y el otro día lo comentaba, precisamente en una manifestación, que le damos las gracias precisamente al enemigo por tratar de sabotearnos, porque eso nos hace más fuertes, más autosuficientes, más ingeniosos. O sea, hay que aprovechar realmente las pirulas que nos intentan hacer para darles la vuelta a la situación, aprovechando la energía del otro. La energía del otro es, tú me pones la zancadilla y yo aprendo a saltar. Tú me das un puñetazo y yo aprendo a esquivar o aprendo a encajarlo. Poco a poco me voy haciendo más fuerte y él se va haciendo más débil porque cada vez tiene menos mecanismos para poder chantajearme. Si yo no cedo al chantaje, si yo no cedo a la extorsión, si no cedo a la coacción, entonces ¿qué te queda? Te queda currar tú, que ya te toca, desgraciado. Yo creo que además esta gente con esos aspectos se tienen que estar ya cansando, tienen que estar ya agotados de montar una, montar la siguiente, tiene que ser pesadísimo vivir así. Es que incluso hasta lo he constelado, de hecho lo hago muchas veces la constelación, venga, ¿cómo están los magos? ¿No? Y están hartos ya, o sea, tiene que ser cansadísimo ser tan psicópata, porque es que no descansan nunca. A ver qué montamos, a ver qué liamos, mucha gente, mucha polla, pero realmente todo el día hay pendiente del trabajo. No es como cuando nos ponen las películas o las series de televisión, estos que trabajan para el FBI, que no descansan nunca, que le llaman de madrugada, que en un caso no sé qué, y a las 3 de la mañana, y esta gente cuando descansa, no tiene nunca día libre. Por eso esos aspectos tienen que implicar una cierta tregua, que esta gente tiene que descansar algún día. ¿Pero tú crees que van a descansar realmente? Porque yo he leído por ahí que, bueno, ahora parece que con lo de la pandemia, llámalo como quieras, ya se están relajando un poco, pero que en octubre volverán y que habrá nuevas cepas y nuevos coronavirus y nuevas variedades, y que no nos van a dejar descansar con este tema. Van a estar unos meses ahora, que siempre coincide con el buen tiempo, que es precisamente cuando hay menos problemas respiratorios, cuando viene buen tiempo. Octubre, que ya sabemos que es un cambio de estación, en que ya vienen los problemas respiratorios y todo se le achaca lo que se le achaca, ¿no? ¿Tú crees que viviremos una séptima ola? Sí, vamos a ver. Más o menos en agosto, septiembre hay algunos aspectos que se parecen a los que tuvimos en 2021. Pero aún así, dudo mucho que cuaje bien por varios motivos. Primero, que esos aspectos son parecidos pero más débiles. Segundo lugar, también en Brasil, en Argentina, países del hemisferio sur, también están quitando las restricciones. Es decir, me comentaron el otro día una consultante que en Brasil ya han quitado las mascarillas. En Francia han quitado el pase sanitario. Mira que han estado meses poniéndolo y lo han quitado allí. Claro, estamos hablando de países, incluso en Argentina creo que también han retirado el pase o estaban a punto de hacerlo. En Irlanda también, que era uno de los países que se puso más duros en cuanto a medidas restrictivas. Exacto, el Reino Unido prácticamente no queda ya nada. Estamos hablando de muchos países que se han tirado para atrás. ¿Puedes volver a meterlo? ¿Puedes volver a poner un toque de queda? Sí, pero ya no es lo mismo. Ya se ha instaurado esa imagen de mucha gente sin mascarilla, incluso en el tren. He visto ya bastantes veces, estando sin mascarilla, mucha gente.
dentro de un tren, dentro del transporte público. Y claro, eso ya es una imagen que es muy complicado volver atrás. Yo creo que, bueno, ya la parte más dura, creo que ya la vivimos hace bastante tiempo, no hay Ujú. indicios para pensar que vamos a volver a lo mismo y tampoco astrológicamente se sustentaría un incremento real de las presiones que pueda llegar a cuajar. O sea, que lo intenten, por descontado que lo van a intentar porque esta gente es idiota y no para, pero que vaya a funcionar, lo tengo, vamos, claro que no, lo veo muy complicado. Claro, porque si ahora, vamos a imaginar, ¿no? A ver, vamos a intentar meternos en la cabeza de estas élites. Si ya no es un virus, ¿con qué más nos pueden controlar, amedrentar, acojonar? Cambios, bueno, todo el tema del cambio climático, si tú consigues crear, por ejemplo, una lluvia ácida o como pueden con geoingeniería crear todo tipo de situaciones climáticas anómalas, allí puedes introducir algún tipo de tóxico muy visible y decir, pues ahora no podéis salir de casa. Estos días, por ejemplo, que ha estado el calima aquí en gran parte de Bueno, España, si ahí le agregas, digamos, un extra tóxico, puedes acojonar a la población porque realmente tú vas a sentir una irritación en la garganta, vas a tener problemas de respiración y eso realmente es un problema real. Entonces, a partir de ahí tú puedes justificar otro tipo de medidas. O sea, si tú puedes realmente, vamos a suponer que ese fenómeno es natural, pero puedes crear algo así, parecido a artificial, o puedes aprovecharte de un fenómeno natural y amplificarlo, potenciarlo para expandir otro tipo de tóxicos, entonces tienes una narrativa justificativa superior. Puedes seguir con esto mucho tiempo. Eso te da, bueno, una vía de exploración prácticamente ilimitada. Así que si lo sanitario, que yo creo que ya eso está bastante apretado, es complicado volver a estirarlo más, o sea, ya hay demasiadas miradas allí puestas, demasiados informes comprometedores, demasiadas caídas en bolsa de las principales compañías farmacéuticas, creo que toca y urge un cambio de narrativa. Y lo de la guerra es muy complicado simpatizar con ello, porque claro, lo mismo de vale, hemos aprovechado toda esta coyuntura para fomentar la solidaridad de unos, para intentar pues que la gente, bueno, al fondo todo el mundo quiere que acabe la guerra, entonces no puedes tampoco crear fácilmente una división allí. O sea, todo el mundo está de acuerdo en que no quieres que haya guerra. Como mucho, la gente se posiciona únicamente a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Pero es una polaridad muy vana porque nosotros, o los disidentes, no estamos a favor de Rusia, estamos a favor de que finalice la guerra, pero no claro. hay un bando realmente pro-Rusia, hay simplemente un bando antiguerra, en el que estamos todos los demás, estamos todos, y simplemente hay algunos que siguiendo de manera literal lo que dice la televisión, pues cree que la cuestión está en apoyar a Ucrania y ya está, cuando realmente es un conflicto creado por los mismos de siempre, donde todos son comparsas. Un conflicto, ¿con qué sentido? ¿Con qué fin? Bueno, ya lo estamos No. viendo. Yo creo que, a ver, el más obvio desde mi punto de vista tiene que ver con el intento de creación de un ejército mundial. O sea, dentro del nuevo orden mundial, el objetivo es gobierno único, moneda única y también ejército único, una policía del mundo. Entonces, si tú creas un conflicto en Europa, en ese siglo XXI, donde aparentemente ya quedaba un poco lejos la guerra de Yugoslavia, de Bosnia, de Kosovo y demás, crear un conflicto aquí en Europa, un conflicto militar, dices, hombre, debería haber desde el imaginario colectivo, pues una especie de policía europea que puede intervenir. Porque claro, si la OTAN no puede intervenir, que si Naciones Unidas no puede intervenir de una manera clara y rotunda para acatar ese conflicto, pues lo que se va a proponer desde varias instancias, aparte de todo el tema económico para subir, como excusa para subir precios y demás, sería creación del ejército. Y luego también, que tampoco creo que vaya a funcionar porque se está intentando, es para los ciudadanos ucranianos se están condicionando las ayudas de guerra a el hecho de tener un pase identitario de esos digital en el cual tienen que llevar pues actualizada la cartilla de lo que ya sabemos, con todas las correspondientes que ya sabemos, pues todo esto, ¿no? Ese pase intentan introducirlo otra vez como chantaje para que todo buen ciudadano se registre en el sistema, forma parte de porque si no, no va a recibir ni siquiera ayuda como exiliado de guerra o como lo que sea. Pero eso lo veo muy forzado, eso va a ser muy complicado que funcione bien, porque además lo estás intentando meter en una guerra, hombre, es tan barrio bajero, tan ruin, que no sé si la opinión pública lo va a ver bien. Bueno, yo creo que la gente ya llegará un momento que no tragarán. No tragarán ya con este tema, tragarán seguramente con otros, ¿no? Mira,
Hoy estaba precisamente, hoy en el programa hemos entrevistado, Robert, a Ana Casabayó, que es la madre de un niño curado de autismo. Es decir, ella, el sistema, los médicos, el sistema, le dijeron, no, son niños autistas y va a estar toda la vida siendo autista. Es decir, que, bueno, acéptelo y resígnese, ¿no? Ella no se resignó, empezó a investigar, le cambió la dieta, le cambió la alimentación, le cambió hipoterapia emocional, aplicó también astrología, reiki, naturopatía, múltiples conocimientos, ¿no? Bueno, pues ahora el niño no tiene autismo, ya no tiene síntomas de autismo. En el colegio le han dicho, no, es que, claro, tu hijo aquí pone que es autista, pero es que se relaciona con los demás como si fuera un niño absolutamente normal, no tiene ningún síntoma de autismo. ¿Qué quiero decir con esto? Ella ha hecho un análisis de lo que realmente embota nuestro cerebro e impide su desarrollo, lo cual nos convierte en seres y personas más dóciles y más obedientes, ¿no? Y ella habla, por una parte, de la alimentación, sobre todo el azúcar, el elemento azúcar es lo que hace que realmente se embote el cerebro, se vuelva demasiado rígido, pierda esa plasticidad. Y además de eso, ella habla de las tablets, los móviles, la era de la notificación, ¿no? De las notificaciones eternas que vivimos, que estamos todo el día conectados a la pantallita. Es decir, que ya nos están preparando para esta sociedad de 1984, Mundo Feliz de Aldous Huxley. Es decir, que vamos ya en esa dirección si no reaccionamos a tiempo, Robert. A ver, todos esos elementos son coadyuvantes, es decir, que contribuyen precisamente a ese atontamiento. Lo que pasa es que yo creo que hay otros previos mucho más potentes, porque desde mi punto de vista, cuando yo era adolescente o cuando era niño, la sociedad estaba igual de aborregada que ahora. O sea, yo no he visto un deterioro mayor en los últimos años, yo veo lo de siempre, solo que por motivos distintos. Es decir, antes no había tanta televisión, pero la gente seguía condicionada por otras cuestiones, algunos más de corte religioso, otros político, otros simplemente social, ¿no? Por estar a la moda. Y yo veía exactamente el mismo nivel de aborregamiento, solo que, insisto, por otros motivos. Recuerdo en mi clase de más, cómo la gente, pues, eran todos del Barça y odiaban a la gente del Madrid. Yo quería que alguien me explicara por qué había que odiar a los de Madrid y nadie sabía por qué explicarme por qué. Digo, esto es un equipo de fútbol entre dos partidos, entre gente que además, entre ellos los jugadores, tampoco se odian. O sea, se odian las aficiones. Entonces, ¿por qué las aficiones se odian si los jugadores no se odian entre sí? Si los entrenadores no se odian entre sí. O sea, yo cuando iba a jugar un partido de fútbol con el equipo rival, no eran mis enemigos, eran simplemente circunstancialmente rivales porque era la naturaleza del deporte. Es decir, para mí, realmente el condicionamiento es mucho más sutil y aunque todos esos factores contribuyen, por supuesto que el estar todo el día enganchado a la pantalla contribuye a que te atontes más, el hecho, sobre todo, creo yo, de convertirte constantemente en espectador de la vida. O sea, el problema de estar viendo la pantalla es que te puedes relajar excesivamente y simplemente asimilar información sin procesarla. Si tú realmente estás observando esa información, analizándola, escudriñándola, matizándola, filtrándola, estudiándola, bueno, estar frente a una pantalla no es nada peyorativo en sí mismo. El problema es el estado de adocenamiento, estado de pasividad que te hace estar atontado frente a él. O lo mismo, utilizar el azúcar como medida para contrarrestar las emociones negativas. Pues ese es el problema. O sea, lo utilizas como medida de apaciguamiento cuando te sientes mal. En lugar de utilizarlo, eventualmente, pues oye, para ponerle un poco de alimento al cerebro, el azúcar puede ser utilizado. O sea, básicamente, todo en su justa proporción y de la manera adecuada puede ser aprovechado en positivo. Mientras que cuando una persona simplemente se deja llevar por esa inercia y encima aprovecha que el sistema te está dotando de entretenimientos que te facilitan el que puedas comer sin masticar, entonces ya pierdes tu capacidad ya de deglutir, tu capacidad de digerir, todo ya te viene dado y hecho. Y es como un músculo que tú no estás ejercitando. A veces explico, cuando hablamos de aspectos tensos y aspectos armónicos en astrología, digo, bueno, un aspecto armónico o una situación armónica es estar en el sofá comiendo Doritos sin hacer absolutamente nada. Eso es armonía, porque me estoy dejando llevar por lo que pide el cuerpo sin poner ningún tipo de resistencia. Sin embargo, estar estudiando, estar aprendiendo, estar haciendo ejercicio en el gimnasio, eso es una situación de tensión, porque estoy haciendo un combate conmigo mismo. Entonces, ¿la tensión es mala y la armonía es buena? Bueno, depende de la dosis.
Fíjate lo que dice por aquí Ríos Pet. Yo siento que ahora, gracias a la tecnología, hay menos emborragamiento, ya que tenemos más información. Claro, es que quizá hay demasiada información también, que ya no sabes a quién creer, a quién dejar de creer. Robert, ¿a quién creemos? ¿Qué información compramos? Porque al final A esto ver, es una para mí, locura. Yo ya no sé a quién creer, Robert. Bueno, sí, a ti. bueno, realmente hay que creer, como ya sabemos, evidentemente en uno mismo y en las propias intuiciones. Para mí, el verbo creer, que astrológicamente tiene mucho que ver con Júpiter, habla siempre de algo interno, no de informaciones externas. Entonces, todo aquello que te oriente hacia crecer personalmente, que te acerque hacia tu misión, es algo en lo que puedes creer a ciencia cierta o con fe ciega. O sea, todo aquello que me hace crecer, todo aquello que me encamina hacia lo que yo he venido a realizar en esta encarnación, y es bastante fácil de identificar, porque es algo que te llena, algo que realmente te hace sentir muy bien, te hace sentir realizado, que a veces son pues tareas en las cuales haces un servicio a los demás de una manera directa o indirecta, pero o experiencias que realmente de corazón quieres hacer. Todo aquello que te ayude a tener una mayor consciencia es algo en lo que puedes creer, toda intuición que va en esa dirección. Otra cosa es cuando el objetivo que hay detrás de esa intención es una ganancia económica, es un contacto, es un acuerdo personal, es algo sentimental. Ahí tu intuición te puede fallar. Ahí tu intuición no es perfecta porque el objetivo no es crecer. Pero todo lo que tenga que ver con crecer personalmente, ahí tu intuición no te va a fallar nunca. Ahí es 100% fiable. Entonces, eso te lleva a la siguiente conclusión. Yo que mi único objetivo de vida realmente sea crecer personalmente y espiritualmente, sea ensanchar mi conciencia. Y que todo el resto de objetivos simplemente sean metas periféricas, pequeños escalones que utilizo eventualmente para ese gran objetivo. Entonces ahí no hay error. Por supuesto, cuando hacemos afirmaciones científicas o tratamos de llegar a cosas que no sabemos, cuando me haces preguntas sobre la economía y demás, ahí las intuiciones pueden fallar, porque estoy especulando. Hay una gran parte de incertidumbre, hay libre albedrío de personas involucradas, puedo utilizar razonamiento lógico más astrología y tratar de hacer un pronóstico. Pero yo soy el primero que sé que no es 100% fiable. O sea, lo de los tiempos más o menos sé cómo va a funcionar, tengo una idea bastante aproximada de lo que va a pasar, pero en aspectos muy concretos es muy complicado saberlo con ciencia cierta. Aún así, intento que por lo menos el rango de acierto, el porcentaje de acierto sea lo más alto posible. Pero la creencia es una cuestión personal y subjetiva. Creo en aquello que siento, creo en aquello que quiero hacer. Ahí sí que puedo ir a saco. Pero en otras personas, bueno, las personas te pueden inspirar credibilidad, pero a partir de saber o intuir que una persona es creíble o que es honesta o sincera, eso no significa que lo que diga sea verdadero o que no se pueda equivocar. Entonces yo de muchas personas me fío de su honestidad. Sé que cuando hablan de corazón y sé que no me están engañando, lo cual no significa inevitablemente que lo que digan vaya a ser acertado. Una persona honesta puede equivocarse, al igual que también hay personas que mintiendo pueden decirte la verdad. O sea que la cuestión de la verdad o la mentira es una historia y la creencia o no creencia es otra. Entonces, si vamos a creer, empecemos por nosotros mismos. Creer en uno mismo. Pero eso, como nunca nos lo han enseñado, Robert, no sabemos cómo hacerlo. Fíjate, además, otra cosa que tampoco nos han enseñado que reflexionaba el otro día, cuando hacíamos, por ejemplo, en el colegio comentarios de texto, comentarios críticos, se hacían sobre temas literarios, por ejemplo, un análisis crítico de literatura. Pero ¿alguna vez se nos enseñó a hacer un análisis crítico del libro de texto, del libro de física, del libro de historia? Decir, oye, vamos a analizar lo que dice este libro y vamos a ver si hay algo que nos rechina, si hay algo que no nos cuadra. Jamás de la vida. O sea, eso era dogma de fe que había que creer y además bajo una educación basada en la recompensa-castigo, si tú reproducías de manera fidedigna lo que te decía el libro, tenías recompensa. Si no reproducías de manera fidedigna, tenías castigo. Así que ya se nos ha educado desde pequeños para nunca cuestionar la autoridad, y la autoridad en ese caso ya no solo era el profesor, que a veces como ser humano le podía rebatir alguna cosa, pero el libro, eso sí que iba a misa. El libro sí que era completamente infalible. O sea, el profesor aún podía equivocarse, pero el libro no. Lo que decía el libro siempre es cierto, siempre ha sido verdadero. Entonces, todo aquello que está publicado y escrito por una autoridad automáticamente es verdadero. Por eso la gente te dice, ¿y cuáles son tus pruebas? ¿Cuáles son tus fuentes? Es decir, ¿cuál es el libro que está validado por una autoridad que te avala? Porque si no hay libro, y veas el libro, paper, estudio o documentación académica acreditada, eso que te están diciendo lo puedes haber inventado. Y en el caso que te lo hayas inventado, es automáticamente falso.
sea, básicamente nunca se nos ha enseñado a creer nosotros mismos porque nos han obligado a creer lo que decía el libro. Entonces, como se nos han obligado para eso, ya han condicionado nuestro devenir académico o incluso se dice fracaso escolar a aquel que no memoriza lo que dice el libro y lo reproduce de una manera fidedigna, entonces, ¿cómo vas a confiar en ti mismo si te han enseñado que eso equivale a engañar, a ser un vendedor de humo o a ser un estúpido o un pretencioso y un soberbio y un arrogante? ¿Quién te habrás creído tú para confiar en ti mismo, hacer deducciones propias y soltarlas como si fuera una verdad? Pues entonces ya no les creemos nada de lo que nos hayan contado. Mira, el otro día tuvimos el sábado aquí en Alex Comunica, aquí haciendo un taller privado, tuvimos a un buen amigo tuyo también, David Parcerisa, Rimbel 35. Y bueno, le hicieron muchísimas preguntas. Una de ellas era sobre el universo, sobre la Tierra, si es plana, si es esférica, semiesférica. Y él hizo una afirmación, dijo que sinceramente, sencillamente dijo, es que el universo no existe. La Tierra es plana, el universo no existe y nada de lo que nos han contado es cierto. La NASA es una pantomima, la Luna ni siquiera existe. Es decir, claro, una serie de afirmaciones que dices, hombre, pues empiezas a escuchar gente, científicos incluso, que sostienen estas teorías y es muy razonable lo que dicen, con lo que al final no sabes realmente con qué quedarte, ¿no? La Tierra es plana, el universo no existe, pues ¿qué existe al final? Bueno, a ver, eso, como hemos dicho, son cuestiones que nosotros de manera directa no podemos corroborar. Así que lo que podemos hacer sí que es investigar y cuestionar lo que nunca habíamos cuestionado, y hablo de una manera muy genérica, ¿no? Pero vamos a cuestionar los libros de texto, vamos a cuestionar lo que se nos han explicado en las universidades. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Simplemente con afirmaciones más banales y más operativas que hemos visto en nuestra vida cotidiana, lo que nos explican en cualquier carrera muchas veces no se corresponde con lo que luego nos encontramos en el escenario laboral. Entonces, bajo esa extrapolación, si yo como politólogo me explican solo una pequeñísima parte de cómo funciona el mundo dentro de la política, una parte minúscula y reducida, y cuando no menos me explican el circo sin decirme que es un circo, o sea, los profesores aparentemente se creen las tonterías que me están diciendo, se creen que realmente los políticos son los representantes del pueblo y que son escogidos por sus capacidades. Entonces digo, a ver, si tú me estás contando ese cuento, ¿en cuántas cosas me has mentido más? Entonces, cuando entramos a intentar cuestionar la ciencia, que es como, digamos, lo que está en lo más alto de la cumbre intelectual, porque además ya no solo esto, en la ciencia se nos ha dicho que todo está revisadísimo, que todo está demostradísimo, que allí no caben opciones u opiniones, sino que solo hay demostraciones. O sea, se nos ha inculcado eso de una manera tan brutal que, claro, dices, ¿quién se atreve a cuestionar la ciencia? Si cuando hacías alguna pregunta, yo hice bachillerato científico, te saliera un poco de la norma, vamos, es que te humillaban directamente. Es que se metían contigo, se reían contigo, aparte de suspenderte, acababas humillado. Entonces, hay una presión brutal para no cuestionar nada científico. Y claro, dentro de lo que es la ciencia, la NASA está en la cumbre. Diríamos, hostia, tienes un ordenador de la NASA, como diciendo, wow, te acabas de comprar algo que es lo más avanzado, lo más top. Sería como, dentro de la industria militar, lo que está por encima, sería la élite intelectual del planeta. Claro, a partir de ahí, cuando tú empiezas a detectar que la NASA es una farsa, empiezas a detectar que las observaciones a larga distancia no coinciden con lo que dice el modelo, dices, hostias, ¿hasta dónde llega la mentira? No es que todo sea falso, pero desde luego hay un porcentaje altísimo de mentiras. O sea, que si intuíamos que podía haber un 5%, pues a lo mejor es muchísimo más, puede ser un 50, un 60, por lo menos en las premisas fundamentales a partir de las cuales se generan las teorías. La teoría de la evolución no es muy difícil de entender que es falsa o por lo menos que no es como nos han contado. La teoría del Big Bang no es demasiado complicado de entender, que el origen de los planetas y que toda esa configuración que se ha creado en lo que llamamos universo, sistema solar, que eso no puede ser por azar. O sea, a partir de ahí tenemos muchas pruebas indirectas que nos hacen sospechar que ese modelo es falso, demasiadas pruebas indirectas. A partir de ahí también, el cómo construir todo ese aparentemente entramado metafísico, o en este caso físico, astrofísico, de grandes distancias y cosas que no podemos comprobar de ninguna manera, es muy jugoso. Porque además no paran de salir también noticias que son fáciles de comprobar que son falsas. ¿Cuántos asteroides han tenido que reventar el planeta en los últimos años? Estamos prácticamente asteroide por semana. Sí, asteroides, sí, tormentas solares, no sé cuántas historias que iban a reventarlo, pero empiezas a tirar hacia atrás. Otra que también es habitual, lo de Ofiuco. ¿Cuántas veces sale cada año
Desde los años 70, absolutamente todos los años, que la NASA acaba de descubrir un nuevo signo del zodíaco. Sale todos los años, todos. Claro, obviamente es un bulo, o sea, es mentira todo esto. O sea, se inventa que se ha sacado un nuevo signo del zodiaco, que no funciona de esa manera, lo he explicado muchas veces. Es igual, no entremos en el tema. Pero cada año sale esa tontería. Entonces dices, esta agencia no es fiable. O sea, y después vemos que dentro de la astrofísica, digo, ¿cuántas cosas puedes comprobar directamente? Bueno, lo que puedes comprobar con el telescopio, pues sí, es cierto, pero de ahí extrapolar todo lo que nos están diciendo, bueno, ahí hay kilómetros y kilómetros de actos de fe. Entonces, esto se parece mucho a la Iglesia. Y permíteme que me extienda un poco más. Porque este sábado, en la manifestación, me encontré un chico que me hizo una reflexión muy interesante. Ese chico se ve que es muy cristiano y de los que va a misa todos los domingos. Y me contó que desde hace 2 años no hay agua bendita en las iglesias. O sea, que supongo que por el tema del bicho me contó, pues esto que un dato que desconocía, ¿no? Me decía, no hay agua bendita, y me preguntaba que por qué podía ser. Y yo le dije, bueno, en los últimos 2 años, ¿cuántas declaraciones de calado espiritual ha hecho el Papa a nivel público? Digo, seguramente no recordemos ninguna. Creo que la única que ha hecho no ha sido precisamente de tipo espiritual, sino más bien de que pasemos por cierto tratamiento médico. ¿Eso qué significa a mi modo de ver? Que lo que se está intentando y se está buscando es cambiar las religiones basadas en lo espiritual por una religión cientificista, donde tú eres demasiado necio y demasiado ignorante como para entender esas ecuaciones, con mucho puedes aceptarlas y ya está, no tienes acceso al material probatorio, no tienes acceso a la experimentación directa y por lo tanto tú no eres científico. Solo es científico el que memoriza datos, el que los aprende y el que los repite, pero no el que experimenta. Por eso los terraplanistas dicen, otros son los científicos. Digo, pero coño, se están experimentando. Están saliendo a la calle a hacer pruebas. Están cuestionando. Eso es verdadera ciencia. No reproducir. Yo soy muy científico porque yo también me sé aprender las ecuaciones de memoria y sé entender su lógica. Y aún así, eso no considero que sea ciencia. Es otra cosa. Fíjate, por aquí estaban haciendo hace muchísimos comentarios, pero había 2 o 3 comentarios interesantes que decían, a ver, pero si el universo no existe, ¿la astrología dónde queda? Tampoco existe la astrología. A ver, es que la astrología no requiere... A ver, yo no creo que el universo no exista, creo que esa frase requería unos matices. Creo que lo que quiere decir es que el universo, o mejor dicho, lo que hay fuera del domo, fuera de la Tierra, no tiene por qué ser lo que nos han contado. O sea, es espacio infinito. Y creo que cuando dice que lo que no existe es espacio infinito, con esas galaxias, con esos clústeres, o sea, que lo que vemos desde aquí es lo que vemos y a partir de ahí podemos especular sobre qué hay fuera. Si es que realmente hay fuera o si realmente lo que tenemos es una barrera que conecta con otra dimensión. O sea, básicamente lo que vamos a cuestionar es toda la astrofísica, todo ese universo físico que va más allá de lo que podemos observar. O sea, una cosa es lo que se puede observar con telescopio, esos, digamos, haces de luz o cuerpos celestes que se van moviendo siguiendo una regularidad, eso lo podemos corroborar que es cierto. Ahora, ¿qué son? Si son rocas, si no son rocas y tal, eso es lo que podría ser discutible. Ahora, que tenemos unos cuerpos celestes, a los que se llamaban cuerpos errantes o planetas errantes, o no me acuerdo cómo se llama el nombre, bueno, estrellas errantes, eso. Estrellas errantes, a los que llamamos planetas, que son los que configuran la astrología, eso es cierto. Ahora, ¿qué son? ¿Son rocas? ¿Son hologramas? ¿Qué son realmente? Eso yo no me atrevo a afirmar lo que es. Ahora, que eso está relacionado con lo que pasa aquí, eso te lo afirmo rotundamente. Eso lo sé al 100%. Estoy completamente convencido porque lo he comprobado demasiadas veces y lo sigo comprobando cada día y lo pongo a prueba de 1000 maneras y no hay vez que me falle. Así que hay una relación entre esas luces que vemos en el cielo y lo que pasa aquí, que esa relación es fractal, que hay una relación de significado y que entendiendo la lógica de cómo funcionan esos patrones arquetipales, entiendes este mundo de aquí abajo, para mí eso está 100% demostrado. Ahora, la realidad astrofísica de lo que hay ahí arriba y la concordancia que tienen con lo que dice la NASA, eso sí que lo pongo completamente en entredicho. Bueno, yo eso opino igual que Robert. Quien se haya hecho una buena carta astral, una buena carta natal, sabe que eso funciona, es así, se reflejan las tendencias, el carácter, la personalidad, incluso hechos futuros que te pueden pasar por la revolución solar, etcétera, etcétera. Eso sí, claro, si te han hecho la carta natal, la carta astral, ¿cómo te la tienen que hacer? Y te la tienen que interpretar. Claro, por aquí estoy leyendo también muchos comentarios, Robert, que van en la línea de la inteligencia artificial, de cómo nos manipulan, cómo nos controlan. Vamos, que poco menos somos como Keanu Reeves enganchados a la Matrix. Sí, desde luego, todo está orquestado para
tal y como es en un lugar es en otro. O sea, la ley del fractal te dice que tal y como es de adentro es afuera, como es de arriba es abajo. ¿Cuál es el equivalente a una inteligencia artificial? O sea, ¿cuál es ese fractal? ¿Con qué se relaciona? Con nuestra mente mecánica. La persona que está dormida, ¿qué hace? Repetir una programación. ¿Qué hace una inteligencia artificial? Repetir una programación. Cuando la gente está, digamos, muy manipulada, hay un momento que ya ni siquiera necesita de conectarse a la fuente. Es decir, la fuente en el día como la televisión, la radio o el medio de comunicación. Está tan sincronizado en esa mente de colmena que reacciona igual a los eventos que otros individuos sin haberse puesto de acuerdo entre ellos. O sea, eso es el equivalente a la inteligencia artificial, esa mente de colmena, ese egregor colectivo. Esto es un fenómeno que yo observé hace muchísimos años. El ver que las personas que estaban marcadas por un determinado sesgo ideológico del tipo que sea, reaccionaban igual ante un evento nuevo. Por ejemplo, acaba de salir una noticia ahora mismo, le preguntabas a una persona y reaccionaba así. Al cabo de un rato le preguntabas a otra que no había visto la noticia y reaccionaba exactamente igual. Y hacía las más palabras, las más reflexiones, todo igual. Y digo, eso ya no es simplemente una programación directa, es una programación indirecta. Y aparte hay algo energético. Hay ese egregor colectivo, esa mente de colmena, que les ha unificado. Entonces, cuando uno se conecta con un campo de información, al igual que cuando canalizamos, captamos campos de información más altos, también hay una canalización, vamos a decir, inconsciente, que nos conecta con ese inconsciente colectivo que está completamente parasitado. Entonces, una persona normal y corriente está completamente conectada con eso. Eso es lo más parecido que tenemos a esta inteligencia artificial. La inteligencia artificial simplemente es una programación mecánica digital de lo que es ese egregor mecanista orgánico que se crea alrededor de los seres humanos en ese inconsciente colectivo. Así que nosotros podemos salir de ahí o podemos colarnos en otro. Es lo que llamamos un desplazamiento del punto de entrada. Cada filosofía, cada ideología, cada sesgo perceptivo crea su mismo egregor. Perdón, ¿estás escuchando bien? Creo que tienes interferencia. ¿Me oyes bien o no, Alex? A ver, un momento, es que decían que no se... A ver si estáis por los auriculares. Un momentito. ¿Ahora Sí. me oís bien? ¿Ahora sí? Bueno, quizá me oye mejor ahora. Vale, sí. Ahora, bien, hablábamos de esto, del egregor, de cómo construimos nuestra propia realidad. Antes tenemos por aquí al doctor Alaya, que también dentro de poco tendremos aquí en el programa, que decía que lo que tenemos que hacer es pasar de ellos y crear nosotros nuestra realidad, ¿no? Porque es cierto, es decir, cada cual se crea su realidad. Yo hoy lo hablaba con un amigo y decía, yo es que he vivido la vida, es decir, mi vida no ha cambiado nada. Antes de la pandemia, durante la pandemia y lo que he hecho después de la pandemia, entre comillas, por llamar de alguna manera. Es decir, mi vida no ha cambiado. Yo he sabido, no sé, he creado mi realidad, he buscado mis maneras de escabullirme según qué cosas. Es decir, todos tenemos el poder, Robert, de crear nuestra propia realidad. Y esto tenemos que ser muy conscientes de ello. Y no hace falta recurrir a una gran ingeniería tecnológica, ni esperar al metaverso, ni, no, es decir, tú mismo puedes crear tu propia realidad. Y con la economía también. Yo ya sé que ahora muchos diréis, pero con la inflación de los precios, cómo se está disparando todo, el nivel de vida cada vez está más caro, incluso el precio ahora, si trabajas a sueldo de alguien, cada vez se está reduciendo, ¿no? Pero tú puedes crear tu realidad, tú te puedes saltar las normas, puedes estar por encima de ellas, puedes jugar tu juego. Por eso hoy hemos titulado así el programa. El programa, el título era Game Over. Es que el juego de los malos, de los oscuros, llamadlo como queráis, ya se ha acabado. Ya se ha acabado. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros, Robert, estamos aprendiendo a jugar nuestro juego. Y tenemos que jugar nuestro juego, crear nuestras reglas. Estoy absolutamente de acuerdo y además es algo que he comprobado miles de veces, es decir, y puedo decir lo mismo. A mi vida, por lo menos, los efectos de las restricciones han sido mínimos. O sea, prácticamente no he notado nada, me he saltado lo que he podido, mi vida sigue funcionando bien y más bien, si hago un trabajo de activismo es por otros, no por mí. Por mí no lo necesito. Lo hago para echar una mano a los otros, sigo las noticias un poco para ayudar también a dar munición intelectual, a rebatir las tonterías que se van diciendo, a dar también un poco de factor motivacional, alegría, buen rollo, porque creo que también es bueno y es necesario, ¿no? Porque a veces cuando escucho, cuando leo a los compañeros que están en la disidencia, a veces los veo desmoralizados o muy negativos o todo el rato en plan catastrofista y digo, por ahí no vamos bien. Entonces tenemos que hacer un poco el otro ejercicio de mirarlo desde la perspectiva de que somos creadores. O sea, o aceptamos esa premisa
o entonces yo entiendo a los apocalípticos. O sea, el apocalíptico es el que no ha entendido, no ha asimilado o no acepta que somos creadores. Si tú piensas que no somos creadores, entonces piensa que es un combate simplemente de fuerza bruta, pues claro, en fuerza bruta nos ganan. A fuerza bruta no tenemos nada que hacer. Pero si aceptamos la premisa, y alguien lo ha probado en su pequeña vida cotidiana, que somos creadores, y ha podido probar cómo tienes tu manto de invisibilidad y no te ve la policía en un momento dado, que no te ven los guardias, que puedes hacer un poco lo que quieras, que a los demás le afecta pero a ti no, que justo en el lugar, tú vas a tu supermercado y está todo perfectamente, no hay desabastecimiento ni pollas. Si tú eres capaz de hacer que eso en tu realidad no te afecte, entonces ya no vas a tener miedo. Si no tienes miedo, lo que vas a contagiar es optimismo, tranquilidad, buen rollo, porque tú lo estás viendo en tu vida. O sea, al igual que el que está deprimido contagia su depresión, el que está eufórico, el que está contento, que está tranquilo, también consigue propagarlo. Porque no habla simplemente en base a un estado de ánimo fugaz porque su equipo ha marcado un gol. Habla por una convicción que está sustentada y sostenida en años y años de experiencias. No es que un día, hostia, me he despertado de buen rollo porque me han dado 3.000 likes. Digo, no es por eso, no es por un chute eventual de dopamina. Es por un camino de vida que está completamente cuajado, que funciona perfectamente, que está puesto a prueba 1.000 millones de veces y te das cuenta que nosotros construimos nuestra realidad. Entonces, por muy jodida que sea la situación, es igual. Sales de ahí, sales de allá, sales de cualquier problema que te hayan puesto. Cuando eso se entiende, todo el plano oscuro se derrumba automáticamente. Yo por eso nunca le he tenido miedo al plano oscuro, digo, vale, porque si conseguimos instalar la idea, que la gente ponga a prueba realmente que somos creadores, el plano oscuro se acaba enseguida. Entonces, esto es lo que quiero que se instale completamente en la mente de todo el mundo. Digo, empieza a darte cuenta que tú eres el creador, ponlo a prueba 1000 veces y date cuenta de que eres creador. Desde la energía tienes que ser mentalmente impecable y que tus acciones estén a la altura de tus criterios y principios éticos, universales o como quieras llamar. Coherencia, Robert, coherencia. Ser coherente, ¿no? Con lo que uno piensa, siente y sus acciones. Esa es la clave. Correcto. Para empezar a crear. Fíjate por aquí, dicen, la orden de los antiguos nos gobiernan desde hace miles de años. Claro, a mí yo no sé si hay antiguos, o sea, hay Illuminati, Oscuratis, Anunnaki, llamadlo como queráis, pero a mí no me gobierna ni Dios, me gobierno yo. Es decir, yo creo que también hay que empezar a pensar de que por mucho que haya gente por encima o que pueda haber incluso razas extraterrestres que detentan el poder y que rigen los hilos y mueven los hilos, oye, que el poder lo tienes tú, que te gobiernas tú mismo. ¿Qué me haría con decir que los otros nos gobiernan? ¿A ti quién te gobierna, Robert? ¿Quién te gobierna a ti? Mis santos cojones me gobiernan. A ver, no hay gobierno externo. Evidentemente que estamos dentro del sistema sometidos a algún tipo de presión o de coacción, sea fiscal, sea algún tipo de presión de autoridad, pero estamos hablando de en algunos lugares donde nos enfrentamos directamente a ellos, pero estamos hablando de muy poquitas cuestiones y que si las manejamos bien apenas nos damos cuenta e incluso en esas vamos a intentar plantarles cara para que acabe. Para que se acaben impuestos, para que se acabe todo ese sistema usurero satánico. O sea, vamos a intentar acabar con todo ello. O sea, digo, vale, en lo poco en donde realmente tengo una presión y aún así la puedo más o menos sortear porque es manejable, digo, vale, pues ni eso voy a tolerar. Ya no le voy a pasar ni una. Entonces vamos a ir poco a poco, por eso también veía que aquí hablaban un poco de la ley natural y demás. Yo creo que esa emancipación del sistema, ese darnos cuenta de que no les debemos nada ni que tenemos que hacerles caso a lo que nos quieren imponer, creo que cada vez es más imperativo. Así que no vamos a aceptar ningún gobierno por parte de nadie. El gobierno es uno mismo. Y es más, en las cosas verdaderamente importantes somos totalmente soberanos. Por eso todo el camino empieza por aquello que está bajo tu control. El gran problema que tiene casi todo el mundo es que empieza el camino tratando aquello que no puede controlar, aquello que está más lejos, y desoyendo aquello que sí que tienes cerca. Tú puedes controlar tu respiración, puedes controlar tu mente, puedes controlar tus estados de ánimo. Empieza a trabajar desde esa alquimia interior. Desde allí es mucho más fácil crear tu realidad. Porque, vamos a poner un ejemplo, ¿en qué se basa la sanación energética? Cuando hacemos un tipo Reiki, una sanación pránica es, ¿vale? Yo capto el cuerpo energético de otra persona. Pongamos que soy extremadamente sensible y empatizo contigo y capto, eventualmente, imagínate que estás triste. Si yo esa tristeza la siento en mí y soy capaz de transformar en alegría, yo le estoy traspasando a tu cuerpo energético ese código de alegría. Te digo, mira, esa tristeza que tú tienes se transforma de esta manera en alegría.
Cuando yo soy capaz de hacer esa alquimia con todas las emociones, es muy fácil no deprimirse nunca. Es muy fácil no desesperarse nunca, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque ya tienes la manera de resolver en ti aquello que pueda tener también el otro. Y todo al final, todas las emociones son derivaciones del amor. Y el amor, si quieres lo definimos, pero todas las emociones, las negativas, son derivaciones del amor. Hacemos un poco una definición, ¿no? Me encanta eso que dices, porque es cierto, ¿eh? Incluso el miedo es amor muchas veces, porque viene de la falta de amor y viene también de la llamada de atención, porque necesitamos amor. O sea, el amor es la emoción primigenia. Hay que volver ahí. Es la emoción base. Entonces, entendemos amor como todo deseo de gratificación, es en el fondo una forma de amor. El amor expresado en lo corporal y en el sistema nervioso es lo que llamamos placer, por ejemplo, ¿no? Entonces yo amo esta sensación placentera. Mientras que el dolor, que vendría a ser esa ausencia de placer o lo contrario al placer, la sensación contraria, es una derivación del amor, sería una falta total de amor. Es cuando me falta ese amor, cuando estoy muy lejos de ese amor corporal, le llamo dolor. O cuando hablamos de tristeza, que es una frustración acumulada. Una frustración es quiero algo y no puedo tenerlo. Entonces, ese quiero algo es un deseo, es amo algo o amo conseguir esta cosa. Como no lo he conseguido y de manera recurrente, he acumulado esa frustración hasta que se ha cronificado y esa impotencia se ha convertido en tristeza. Todo realmente es amor. Amor que se ha frustrado, que se ha torcido, que se ha ido perdiendo, que se ha ido extraviando, que se ha ido yendo, como no puedo con el objetivo principal, me voy a uno secundario, y si no otro secundario, y si no otro terciario, y al final me he perdido por el camino. Pero al final lo que quería era sentirme bien, y si eso es básicamente amor. Y cuando uno se siente bien, ¿qué hace? Compartirlo con otros, compartirlo con los seres queridos. ¿Cuándo se aísla uno mismo? Pues cuando siente violentado ese amor, porque a lo mejor la relación con los demás perturba mi amor, mi tranquilidad, ¿qué es la paz? ¿Qué es la tranquilidad? Es amor a uno mismo. Estoy bien conmigo mismo, entonces viene alguien a molestarme. Significa que esa persona está perturbando mi amor. Sin embargo, si esa persona viene de una manera muy amorosa y lo que hace es amplificar mi paz porque su presencia congratula la mía y la alimenta positivamente, ese amor se multiplica, todo es perfecto. Así que volver al amor dentro de uno mismo, hacia uno mismo y hacia los demás, es realmente la solución a todos los problemas. Y ahora que estamos con un aspecto de Júpiter-Neptuno, es el mayor amplificador de amor que hay astrológicamente hablando y el mayor que vamos a tener en mucho, mucho tiempo. Así que hay que aprovecharlo. Mira, yo de esta entrevista me quedaría con dos titulares. Primero, volver al amor es la solución a todos los problemas. Otro titular sería ¿me gobiernan mis santos cojones? O mis santos cojones me gobiernan. Ese también sería un titular potente de esta entrevista. Hay algo realmente que es cierto, es decir, algo muy positivo de todo lo que ha pasado hasta ahora. Primero, aquí tenemos ahora más de 3.000 personas conectadas. 3.000 personas que han decidido estar unidas, juntas, en este momento cuando son las 10:27 de la noche aquí en España, ¿no? Los que se manifiestan todos los sábados en Barcelona y también en otras ciudades de España. Todos aquellos que nos hemos juntado, nos hemos conocido, hemos conectado gracias a todo esto que ha pasado, porque todos los que nos considerábamos ovejas negras o bichos raros, nos hemos conocido, hemos conectado y también hemos vuelto al amor. Entonces yo creo que todo eso tiene algo muy positivo, que es el despertar, esa vuelta al amor. Es decir, el tiro les ha salido por la culata, game over, el juego se ha acabado, comienza nuestro juego. Hoy comienza nuestro juego. Robert, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, como siempre un placer charlar contigo. Cuídate mucho y buenas noches. Un beso. Muy buenas noches y saludos a todos. Chao. Y nosotros seguimos con los directos dentro de nada en YouTube. En una media hora contaremos con Gudi Müller, que es una medium canalizadora que nos va a hablar de, bueno, de todo lo que puede pasar, de las 3 olas, bueno, información que también puede ser de vuestro interés, información canalizada con mensajes también, bueno, que ha captado de seres, entidades de tipo extraterrestre. Pues Gudi Müller estará con nosotros a las 11 de la noche en el canal de YouTube de Alex Comunica. ¿Dónde nos encuentras? Alex Comunica en YouTube, a las 11 con Gudi Müller. Os esperamos. Hasta ahora.